Hola, ¿qué tal? Soy Luis Quintero, les bendigo. Gracias por hacer parte de este podcast. En esta oportunidad estamos en este enlace especial de Conexión con el Cielo y Conexión Radio. Estamos como invitados también en sus plataformas y estamos con un invitado muy especial. La última vez que pude conversar con él, créanme que no supe cómo se pudo desarrollar el contenido y aquí lo volvimos a experimentar otra vez. Recibamos con un fuerte aplauso al pastor Moisés Vélez, señores. Ahora sí lo dije bien, ¿verdad? Sí, ahora sí. Ok. Pastor, bienvenido a Conexión Radio, ahí Latina, y saludos para toda nuestra audiencia. Bueno, gracias por esta invitación. Definitivamente una conexión del cielo. Y bueno, nada, súper contento que en tan poco tiempo hayamos podido tener la oportunidad de estar de nuevo. Así que saludo a toda la audiencia, a todos los que nos escuchan, los que nos ven. Así que sea Dios bendiciendo sus vidas y que este contenido que estamos hoy grabando, pues nada, sea de mucha bendición para ustedes. Bueno, no olviden compartir esta publicación, suscribirse si están en la plataforma de Spotify, darle ahí, seguir, porque eso nos ayudaría mucho. La plataforma entiende que es relevante el contenido y nos ayuda a llegar a muchas más personas. Pastor Moisés, la última vez que nos vimos quedaron muchos temas como pendientes. Después del campamento surgieron muchas cosas dentro de los jóvenes y quedaron pero muy buenos testimonios. ¿Alguno en particular que después del campamento pudo haberle llegado con relación a todo lo que se compartió en ese tiempo especial? Bueno, creo que hay dos cosas. Lo que me llevé para casa junto con mi esposa, que fue comenzar a ver muchas cosas que en el campamento se dieron. Porque normalmente llega y, digamos, lo invitan y bueno, mira, vamos a recibir, pero cuando estamos impartiendo también recibimos de lo que hay en la iglesia, de lo que hay en la gente. Y yo me fui lleno totalmente de la gente, de conexión, de la iglesia, de los jóvenes, de verdad, el Ministerio Imparable fue algo increíble. Entonces, a manera de testimonio, lo que me llevé, y definitivamente hablaba con mi esposa estos días y le decía, mi amor, definitivamente estos días nosotros lo necesitamos. Y entonces ahorita hablaba con los chicos y como que este espacio también de estar con ustedes ahorita es como el remix, ¿no? Sí, de una parte. Es un remix. Ya, entonces eso por ese lado y también pues el llegar y escuchar testimonios de muchas palabras que fueron soltadas de parte de Dios, ver cómo se han venido cumpliendo. Eso realmente es increíble, ¿verdad? Bueno, sin dudas el Señor está en el asunto. Hoy nos trae un tema importante y creo que también dentro de los jóvenes cobra mucha importancia. Es reino versus tiniebla. Esa lucha que tenemos todos, pero que hoy por hoy incluso podríamos decir que los jóvenes son más expuestos a todo este tema. Podríamos iniciar diciendo qué es el reino, qué comprende todo eso del reino. Bueno, todo lo que tiene que ver con el reino es lo que verdaderamente se ha establecido desde el cielo y que de una u otra forma desciende a la tierra. Todo lo que habla la palabra, que se mueve en el cielo, inclusive la palabra lo habla, ¿no? De que todo lo que se ata en los cielos, en la tierra también, y viceversa. Entonces, hay algo bien importante en todo esto y es que el reino, sobre todo, tiene que ver con la esencia de Cristo y su voluntad para con la tierra. Es decir, lo que en el cielo se da, en la tierra se desata a través de personas que hemos decidido creer en lo que Dios ha de manifestar para este tiempo en el que estamos y por supuesto para las personas que en su momento, en generaciones pasadas, también establecieron el reino aquí en la tierra. Bueno, podríamos pensar y decir, ok, pues la tiniebla es todo lo contrario, pero ¿podríamos explicarlo para que los jóvenes lo puedan identificar? Bueno, la diferencia creo que lo marca lo que está en Dios cimentado, lo que se produce en Dios y lo que no se produce en Dios. Durante muchas generaciones, durante mucho tiempo se ha estado hablando inclusive de gente que le gusta estar como en las dos aguas. Y perdón si aquí vamos a hablar un poco fuerte, pero hay gente que le gusta estar en las dos aguas. Y quiero romper ese paradigma que se ha estipulado o que se ha dado, y es que o se está en el reino o se está en las tinieblas. O sea, no hay un término medio. O sea, no se puede estar en ambos bandos, por decirlo de una manera. El reino se establece y es lo que Dios dice que es, y es una verdad absoluta y no relativa. Así como también es una verdad absoluta que el reino de las tinieblas existe. Y obviamente, si no estamos en Dios, el reino de las tinieblas es lo que nos espera. Así de sencillo. Bueno, nosotros siempre hemos escuchado, y para quienes conocemos del Señor sabemos que la lucha no es contra carne, es una lucha espiritual realmente. Aún los jóvenes que están ahí entre el reino y las tinieblas desconocen o no se toman en serio esto de que
¿existen luchas espirituales? Por supuesto, es más, lo que vemos en la realidad, en nuestra realidad, es una respuesta de lo que en lo espiritual sucede. Es decir, todas las luchas que en lo espiritual se dan se manifiestan en resultados en lo físico. Entonces, es cuando nosotros vemos personas en lo físico que son influenciadas por, obviamente, el reino de las tinieblas, son influenciadas y terminan desarrollando actividades o desarrollando costumbres que son netamente del reino de las tinieblas, así como las personas, obviamente, que conocemos de la palabra, que somos hijos de Dios y que sabemos que el reino de Dios trabaja a favor de los hijos, trabaja a favor de nosotros que hemos creído en el Señor, así también se va a ver el resultado en lo que hacemos. Por eso entonces, como lo dice la palabra, ahora no solamente somos llamados hijos, sino herederos. Es decir, aquellos que hemos decidido confesar con nuestra boca, creer en el Señor Jesús como nuestro único Salvador, nos pasamos de ser creación a ser hijos. Y como hijos, ahora herederos. Es decir, lo que el reino ha establecido, lo que del reino viene, eso desciende para los hijos. Entonces, así mismo sucede en el reino de las tinieblas. Así tal cual. Bueno, hay algo que es cultural y ahí se anidan muchas personas, muchos jóvenes. No, fue que yo crecí así, me enseñaron así y esa parte cultural los lleva a una zona de confort que cuando comienzan a conocer del Señor les da como mucho temor y echan hacia atrás y se quedan con lo aprendido y les da mucho miedo poder avanzar cada vez que conocen más del Señor. Bueno, hay que partir de algo. Nosotros somos seres tripartitos. Entonces, siempre mientras estemos en esta carne, va a haber una lucha del reino de las tinieblas contra el reino celestial para llevarnos a lo que la carne o a lo que el reino de las tinieblas ha establecido. Entonces, de una u otra forma, ¿por qué se hace difícil? Cuando la gente que quizás ha estado en las tinieblas y que ha conocido verdaderamente ese reino y todo lo que ahí se desarrolla, cuando llega a la verdad, la lucha está para que eso que ellos creían que era verdad cambie. Y ahora la verdad no sea la del reino de las tinieblas, sino sea la verdad del reino celestial. Entonces pasa que mucha gente se ha acostumbrado a cosas que creían que estaba bien, pero cuando se encuentran con la verdad, ahora esa misma verdad, y ese es el trabajo del Espíritu, convencernos día a día de que lo que usualmente hacíamos y que creíamos que estaba bien, ahora, hey, esto no está bien. Ahora vamos a comenzar a hacer lo que es correcto, lo que verdaderamente el reino celestial dice. Entonces, eso es lo que sucede. Bueno, pero suena bien quizás decirlo y muchos se preguntarán, pero suena muy bien, pero el hecho es que las personas ya conocen del Señor, pero le tienen temor al compromiso que requiere el Señor. ¿Cómo va todo esto de las presiones precisamente en estos tiempos para aquellos que conocen del Señor y ven que prácticamente comienza una lucha y dicen, no, mejor me devuelvo? ¿Cómo va esto de las presiones? ¿Cómo podemos manejar las presiones en los jóvenes con relación a las tinieblas? Bueno, es un tema bastante, que tiene mucha tela por cortar, ¿no? Ok. Bastante extenso. Sin embargo, quiero decir algo muy puntual. Cuando llegamos a Jesús y cuando recibimos su Espíritu Santo, Él literal se vuelve nuestro mejor amigo y quien verdaderamente nos deja o nos permite y nos ayuda a batallar contra esas cosas. Pero hay algo que precisamente hoy, Luis, yo leía en mi devocional, y es que una de las formas de poder dejar, o más bien de poder permitir que el reino celestial se manifieste en nuestras vidas, desechando lo que antes estaba mal, y por supuesto ganándole la batalla a esas presiones, Ok. es dejando que Dios sea Dios en nosotros. Cuando habla el salmista y dice, y Dios le da una promesa y le dice, ¿saben qué? Estén quietos y conoced que yo soy Dios. Entonces, cuando el salmista expresa esto, fue un momento de tensión donde Dios le está diciendo, ¿sabes? Es que no me has conocido y no has visto cómo yo verdaderamente te voy a ayudar a que estas personas se liberen y tú puedas vivir una vida en mí tranquila, porque has estado tan afanado en tus fuerzas por intentar agradarme que no has dejado que yo sea Dios en ti. Entonces ahora Dios le está diciendo, ¿sabes qué? Tranquilo, estad quietos y conoced que yo soy Dios. ¿Eso en qué se traduce en nuestro tiempo y en esta generación? ¿En qué se traduce eso?
Deja a Dios hacer lo que a Él le corresponde y no trates de hacer lo que al Espíritu Santo le corresponde. Eso es vital. Bueno, pastor, ¿la identidad juega un papel importante en tomar una muy buena decisión? Por supuesto. Creo yo que sí. Sobre todo porque, si te das cuenta, te voy a poner un ejemplo muy claro. Cuando Saulo era Saulo Ok. y él luego llega a ser Pablo, Dios le cambia el nombre, ¿cierto? Eso aparece en Hechos, ¿no? Sí, Ok. literal le cambia el nombre. Sí. Le cambia el nombre, pero pasa algo bien puntual. Lo que Saulo hacía mientras los discípulos estaban con Jesús y Jesús estaba en la tierra, era necesario que él viviera eso, que era estar en un instituto estudiando, estar con los eruditos de la época, estudiando para que esa pasión creciera, ¿no? Obviamente, por la ley, esa pasión creciera. Cuando él se encuentra con Dios, cuando él se encuentra literal en ese camino a Damasco, al recibir esa luz que desciende del cielo y que lo deja ciego, o sea, mira que no lo deja manco, no lo deja con una enfermedad, lo deja ciego. ¿Qué pasa? Cuando él va donde el profeta a que ore por él, lo que sucede es que el velo se le es quitado. Y ahora él ya no se encuentra como Saulo. Él ahora se comienza a ver como Pablo. Porque le dijo, mientras era Saulo me perseguías. Ahora, esa misma pasión yo la voy a transformar, ahora vas a ser Pablo. Es decir, él se está quitando el velo, toda su vida viéndose como Saulo al espejo, pero ahora, luego que pasa su peor temporada, entonces, ¿qué pasa? El velo le es quitado y ahora él se comienza a ver como Pablo. Cuando nosotros llegamos a Cristo, pasa lo que le dice Pablo. Luego de vivir esa experiencia, se lo dice la iglesia de Corinto. Según de Corintios 3:18 le dice, entonces por cuanto todos estamos mirando cara a cara, a manera descubierta, somos transformados, a un espejo, somos transformados a la gloria de Dios. Eso es lo que comienza a pasar. Entonces, el Luis antes de conocer a Cristo, ahora, el nuevo Luis que ha nacido por lo que Dios ha hecho, es el Luis que ahora mira el propósito de Dios en su vida, y así pasó con Pablo. Y así que sé que va a pasar con todos los que escuchen esto, y sé que, mejor dicho, va a suceder algo poderoso. Le dije al pastor Moisés que esos códigos en el podcast, pero no, es bien interesante lo que está mencionando, pastor. Pero bien, los jóvenes conocen del Señor, toman una decisión, comienzan a seguirle, pero no sé por qué se ha creado la idea de que como cristiano no podemos avanzar, no podemos crecer, no podemos ocupar lugares de privilegio o no podemos movernos como se mueven las personas del mundo. Yo creo que es un concepto bastante errado, pero desde la perspectiva de pastor, ¿qué podemos decirle a esos jóvenes que se sienten frustrados por no poder lograr lo que mucha gente logra? Lo que pasa es que las cosas en el reino se ganan o se hacen a la manera del reino. Y voy a ser muy práctico con esto. Cuando llegamos a Cristo, venimos con maneras y formas de hacer las cosas. Dios nos dijo, mire, ustedes no son de este mundo, pero no los voy a sacar de este mundo, sino que voy a estar con ustedes aquí. Los jóvenes, la gente tiene que entender que el Señor está en el asunto en absolutamente todo lo que anda a hacer. O sea, el Señor se mete en nuestra cotidianidad. Y ahora aprender la manera de hacer las cosas en Dios es lo que cambia nuestra cotidianidad. Ahora, manejarse como se venía haciendo, te pongo un ejemplo. Alguien que quizás estuvo en la política, alguien que estuvo en lugares de eminencia, sin Dios, quizás pudo llegar a hacer cosas que no estuvieron bien. Ok. Vale. Pero ahora conoce a Dios. Y entonces ahí es donde surge tu pregunta. Bueno, pero ¿qué pasa? Cuando ahora llega a Dios, el lugar de eminencia o el lugar donde sea que Dios te haya colocado, es el lugar que vas a comenzar a impactar desde lo que Dios va a comenzar a hacer contigo. Claro que se puede. Es más, yo ruego y oro a Dios para que los jóvenes, para que esta nueva generación, para que de verdad del mismo pueblo de Dios puedan salir gente que influencie la sociedad desde todos los ámbitos, cultural, político, desde las artes, desde todo. Y claro que se puede. Bueno, pastor, ahora que le escuchaba, el Señor colocaba en mi corazón esta pregunta. Y para aquellos que están ahí y que están siendo incomodados por el Señor para apartarse y comenzar a servirle formalmente con los talentos que se les ha dado, pero sobre otra línea,
¿Cómo va con esos que están allí esperando que el Señor pueda hablarle y pueda decirles cuál es el siguiente paso? Porque ya no se sienten cómodos haciendo lo que hacen o Ok. en los lugares donde se encuentran. Bueno, todo también depende eh, de exactamente qué es lo que estén haciendo. Me refiero, conozco el testimonio de amigos que quizás estuvieron en la música y estuvieron, no sé, girando en la música secular mucho tiempo, en muchos lugares. Pero dices, hey, yo ahora quiero hacerlo para Dios. Ahora verdaderamente yo quiero lo que Dios me ha dado, utilizarlo para exaltar su nombre. Si tú te das cuenta, Dios nunca sacó a Daniel de Babilonia, Ok. sino que en Babilonia lo hizo influyente. Porque a veces no es ni siquiera el entorno. A mucha gente le preocupa el entorno, la presión. ¿Ya? Le preocupa Babilonia. Babilonia quizás puede ser tu trabajo, no sé, el lugar donde te desarrollas. Pero Dios hizo algo con Daniel. Y es que lo hizo diferente. El lugar donde tú hoy te encuentras, tú que nos estás escuchando en esta hora, el lugar donde tú te encuentras, por más presión que puedas tener, por más problemas que puedas tener, deja que Dios se comience a manifestar ahí en el lugar donde estás. Y eso es lo que va a marcar la diferencia. Estamos en el mundo, no somos del mundo, pero somos diferentes. Y entonces vas a permitir que el ambiente, que el entorno, que la gente comience a darse cuenta que dentro de su entorno hay alguien que no hace lo mismo, hay alguien que no es lo mismo, hay alguien que hace las cosas diferentes. Y esa es la gente que lleva el sello del Espíritu Santo. Pastor, para aquellos que siempre se preguntan cuál es el mejor momento para llegar a los pies de Cristo, algunos dicen, no estoy apto, he pecado demasiado. Algunos dicen, espera, resuelvo algunas cosas y luego le entrego mi vida al Señor. ¿Cuál es el mejor momento para entregarse a los caminos del Señor? Yo he aprendido que Dios no llega tarde, no llega lejos, llega justo a tiempo. Nosotros en nuestra fuerza jamás pudimos haber hecho algo para captar la atención de Dios, sino que su gracia y misericordia nos atrapó y llegó hasta nosotros. Y creo que el Señor está tocando la puerta. Está tocando y Apocalipsis lo dice. Aquel que me abra la puerta cuando yo toque, yo entraré y cenaré con él. Ahora, de manera muy práctica, ¿qué pasa? El diablo conociendo tu pecado te llama por tu pecado. Dios conociendo tu pecado te llama por tu nombre. Por eso es que tú ahorita la pregunta que me hacías con respecto a la identidad. Cuando Dios te llama por tu nombre, la identidad va unida con el propósito. ¿Qué pasa? El tiempo es ahora. O sea, hay gente que nos está escuchando y que quizás ha estado estuvo mucho tiempo en el Evangelio, se apartó, pero nos está volviendo a escuchar. El tiempo es ahora, el tiempo es ya. O sea, ya. Este es el tiempo. Y inclusive la gente que va a escuchar posteriormente, no sé en qué tiempo este podcast, ese es el tiempo, porque Dios está a la puerta llamando. Inmediatamente escuchen la voz de Dios, ese es el tiempo para llegar y para aceptarlo en su corazón. Bueno, hay muchos que conocen del Señor, están en las iglesias, participan activamente y han estado en muchos procesos en donde el Señor claramente les ha estado acompañando, pero su fe ha menguado, comienza como a bajar un poco todo ese nivel y fácilmente ceden terreno a las tinieblas y sin darse cuenta comienzan a involucrarse en asuntos que no son de agrado para el Señor. Esto los hace sentir mal. ¿Cómo podemos hacer nosotros para contrarrestar este tema de la fe cuando comienza a menguar un poco, sobre todo por las presiones? Porque sin darnos cuenta muchas veces incluso las redes sociales sirven como termómetro para determinar o aparentemente qué tan bendecida es una persona y qué tan bendecida es otra. Ok, también está. Pues. Sí, o que tan bien está, puede que sea el hecho, pero ¿cómo fortalecernos con tanta distracción, con tantos medios, con tantas cosas que sin darse cuenta ejercen presión en los jóvenes? Mira, estando en la iglesia, y te voy a hablar un poquito de mi experiencia, yo hubo un tiempo donde yo estuve en ese preciso momento, sirviendo en la iglesia, pero estaba como alejándome un poco, alejándome un poco, alejándome un poco. Pero algo que a mí me sirvió y es que yo hablé con mis pastores en su momento y tuve la valentía de decirle, mire, yo estoy mal, mire cómo estoy. La consejería con mis pastores fue ideal, fue oportuna para yo recibir directriz y poder, pues, obviamente, continuar. Pero hay algo bien importante y es que yo no dejé de congregarme y mucha gente que tiene por costumbre, bueno, listo, obviamente congregarse en la iglesia como todos lo hacemos, lo que conocemos del Señor,
Pero hay gente que cuando estas presiones o problemas o cosas comienzan a pasar dentro de la iglesia, ellos comienzan a alejarse, comienzan a dejar de ir a la iglesia, les parece bien, entonces, ay, la verdad es que me siento un poco cansado, no voy a ir a la Comienzan las iglesia. excusas, ¿verdad? Sí, comienza, como yo le llamo en Cartagena, comienzan a hacer piqui placa. Literal, van a un servicio sí, a otro servicio no, y así. Y Pablo lo dice, no dejen de congregarse como muchos tienen por costumbre. Y precisamente por eso, porque en la unidad correcta hay crecimiento y nuestra fe crece. Y si nuestra fe crece, vamos a poder mantenernos sirviéndole al Señor a pesar de. Estando en la iglesia, muchas veces caemos como en la monotonía de tantas cosas que hay que hacer, ¿vale? Pero siempre, eso es algo que yo he aprendido en mi caminar con el Señor, siempre, el río y la fuente del Espíritu Santo nunca se acaba. Y hay algo importante, independientemente de lo que podamos estar pasando, de lo que podamos haber hecho, la gracia de Dios sobreabundará siempre. Y la gracia es lo que a nosotros nos permite seguir sirviéndole al Señor. Pastor, Entonces, la oración frente a las tinieblas, ¿qué papel juega con relación al hecho de que muchas personas también dicen, pero es que no sé orar, no sé hablar, no sé cómo expresarme, no sé cómo iniciarme en una relación con el Señor? Oración versus tiniebla. yo creo que la oración, literal la oración es como si tú tuvieras un arma de alto calibre Okay. y tuvieras de frente como un paredón y ese paredón se llamara tinieblas. Y tú con el arma de alto calibre comienzas a dispararle a las tinieblas, le comienzas a hacer daño a las tinieblas. ¿Qué pasa? Hay mucha gente que cuando llega a la iglesia de pronto va a los pastores, a los líderes orando y que de pronto dura 15, media hora orando y tal y dicen yo quiero orar con ese fervor y tal, pero no lo sé hacer. Y dicen, no sé orar como tú lo haces. Exactamente. Y mira que los discípulos le dijeron a Jesús, enséñanos a orar. Y el Padre Nuestro es una estructura súper, súper completa de cómo orar. Sí, pero muchos quedan en esa parte Epa. cuadriculada de solamente el Padre Nuestro o para los que hacen parte de otras religiones simplemente como repetir, repetir, repetir. Y a eso iba. Ok. El Padre Nuestro es una guía fundamental, esencial. Pero algo que yo hablo inclusive prácticamente con mis muchachos, con discípulos, con la gente de mi iglesia y con todos los que tengo la oportunidad. Cuando yo siento que, que la relación con Dios es como sentarse a tomar un café con Él. Y literal expresarle las cosas como tú las sientas. O sea, ¿quién más te va a conocer que tu creador? Y literal, yo he tenido momentos en mi devocional, en mi intimidad con Dios, donde yo me he sentado. Le he dicho, Padre, me siento barro. Wow. Me siento terrible. Y la verdad, yo no sé qué hacer. Y ni siquiera he comenzado como a veces uno en la iglesia comienza. Padre, te damos gracias, Señor, ahora. O sea, ¿sí me entiendes? O sea, Ok. como esa forma. Sencillamente soy yo, hermano. Es más, y esto como medio paréntesis, a veces yo he tenido tiempo con el Señor donde yo no he expresado una palabra, sino sencillamente me he quedado con mis ojos cerrados y coloco adoración. Y uno cree que a veces orar es sencillamente no hablar. Orar es también escucharlo. Y yo he callado y sencillamente he dejado que Dios hable. Y tú que me estás escuchando, orar también es tú sencillamente concentrarte, cerrar tus ojos y sencillamente en tus palabras, como a ti te salga, decirle, yo quiero que tú me hables, Dios. No sé qué hacer, tengo esto, y literal. Si al principio dura un minuto, dura 2 minutos, no importa, no importa. Dios está en el asunto. Dios está en oraciones de 1 minuto, de 30 segundos, como está en oraciones de 2, de 3 horas. Entonces, de manera muy espontánea que sea, la manera como tú hables con el Señor. Hay personas que se preguntan, ¿cómo puedo identificar la voz del Señor? Ahora que menciona esto de poder sentarse a orar, y qué bueno que lo menciona porque en los tiempos de oración a veces he podido llegar y simplemente me siento y digo, ya tú sabes Tú lo cómo sabes está todo. todo. ¿Qué te puedo decir? Entonces es interesante. Pero para aquellos que se preguntan, pero ¿cómo dices tú que Dios te habla? ¿Cómo puedo identificar la voz del Señor? Aún mientras oramos, ¿cómo se puede identificar? Mira, cuando Dios comienza a colocar sentir en nuestro corazón de cosas muy específicas, independientemente, estoy orando por un trabajo, estoy orando por un proyecto, estoy orando por una relación, por lo que sea, por sanidad, estoy orando por lo que sea. Dios comienza a colocar paz en medio de lo que estamos pidiendo. Y cuando inclusive nosotros estamos orando, voy a ponerte un ejemplo.
yo tengo cierto trabajo, un trabajo, pero ya llevo, no sé, 10 años en ese trabajo y estoy literal cansado. Ha sido un trabajo que ha sido muy agobiante. Pero le estoy pidiendo al Señor algo mejor. Padre, yo de verdad quiero un trabajo mejor, quiero un mejor espacio, un mejor lugar. No sé, quiero rodearme de otras personas y tal. Pero resulta que tú le estás comenzando a orar eso al Señor y a la semana te echan. Padre, pero no me dejes así, Padre, pero mira. ¿Sí me entiendes? Porque Dios tiene maneras peculiares de actuar. Y ahí Dios te está hablando lo que le estás pidiendo. Pero ¿qué pasa? Luego, listo, sales del trabajo y duras, no sé, 1, 2, 3 meses sin trabajo y la cosa se pone ruda, la cosa se pone terrible. Y tú dices, Padre, ahí Dios te está hablando. Dios te habla a través de las manifestaciones, pero también te habla a través de lo que tú comienzas a sentir con respecto a paz en medio de un proceso. Entonces, cuando Dios está a punto de darte algo, te hace pasar por un proceso, entonces listo, pasaron 3, 4, 5, 6 meses, no sé, un año. Que, Padre, pero si yo te estaba orando por un trabajo mejor, no para que me echaran de este. Pero ¿qué pasa? Ese tiempo donde comenzaste a aprender a depender de Dios sin un trabajo físico como tal o lo que tenías, fue lo que te preparó para administrar lo que más adelante Dios te iba a dar, que era mucho mayor. Pero tenía que hacerte pasar por eso. Entonces, de una u otra manera, la voz de Dios, uno también como la escucha, a través de los procesos que vive. Dios te está enseñando cosas. Abra la palabra. Usted abre la palabra y esa es la mejor y la más certera voz profética que podemos tener, la palabra de Dios. Escucha a tus pastores, escucha a tus líderes. Acércate y ahí Dios va a hablar. Y en el caso de los casados, Ajá. cuando yo, Padre, que yo siento que a veces no estoy escuchando como la voz de Dios, ¿sabes qué hago? ¿Qué hace? Le pregunto a mi esposa. Ah, no, pues si es por ella, todo el tiempo Dios me habla. O sea, es literal. Entonces yo cojo a mi esposa y le digo, Isa, mi amor, mira, ¿tú qué piensas de esto? Y ahí Dios habla. Yo creo que el Señor quiere decirte algo, pero no sé cómo decírtelo. Entonces yo le digo, no, pues trata de discernir si es el Señor o eres tú la que me quiere hablar. Pastor, ¿es bueno o es malo pelear con Dios? Moisés creo que viene a mi mente y hay muchas personas que, bueno, yo no sé, yo no he llegado a un momento, hace unos días yo le decía a mi esposa, wow, yo estoy que le hablo al Señor ya. Y hay otros que se enfrentan con el Señor, le ajá, ¿qué pasa? ¿Qué está pasando? Eso puede llegar a pasar. Un tiempo en el que la persona se enfrenta con Dios a reclamar, a decirle, ¿eso es bueno o no es bueno? Bueno, llamarlo bueno no, de una u otra manera es como un estado en el que a veces llegamos a estar de contrariedad porque no entendemos las cosas que están pasando. Ok, pero suele pasar con Por frecuencia. supuesto, y creo que a todos nos ha pasado. Padre, ¿hasta cuándo, Dios mío? Ven acá, yo soy tu hijo.